Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde la Yarda 50, episodio número 2. En el episodio pasado estuvimos hablando básicamente solamente de NFL, resumiendo lo que fue la temporada, cómo fue el camino de los Seattle Seahawks para llegar a ser campeones, equipos que dieron lo esperado, equipos que decepcionaron, equipos que hicieron lo justo, lo que se esperaba, no cumplieron más expectativas ni menos. Y bueno, en este segundo episodio estaremos hablando también principalmente de NFL. Tocaremos un poco de la Champions League, las llaves que ya pasaron y lo que viene. Y para hablar principalmente de NFL, tengo preparado equipos que yo creo que han sido ganadores de la agencia libre. Aún no acaba la agencia libre, pero lo más importante, lo más emocionante, yo creo que ya pasó, que son las primeras semanas, los primeros días. Ya ahorita no creo que hayan más movimientos, tal vez unos en cuanto a receptores que aún quedan disponibles o cambios que hagan equipos por jugadores. Pero yo traje 3 equipos que a mi parecer han sido los que mejor han hecho las cosas en agencia libre, o tal vez no que lo hayan hecho mejor, pero han sido los que han tenido mayores aciertos en sus movimientos. Y pues para empezar tengo a los Raiders, unos Raiders que la temporada pasada pues tuvieron una mala temporada, con un récord perdedor, con un Pete Carroll que a principio de su llegada se creía que podía hacer mejores las cosas, cambiar tal vez la cultura, los juegos, la manera de jugar de los Raiders, pero pues no, evidentemente los Raiders ocupaban más que un head coach experimentado para poder cambiar su juego. Y bueno, los Raiders no pueden empezar mejor esta temporada. Tienen el primer pick global en el draft, es el número 1, y con el cual evidentemente yo creo que van a agarrar a Fernando Mendoza y no va a ser sorpresa para nadie. Por fin van a poder tener ese coreback que desde hace mucho no tienen. Ya no va a estar Gino Smith, ya no va a estar Kenny Pickett, o sea, yo creo que por fin van a armar un proyecto sólido con un coreback que tiene los argumentos para ser relevante en la NFL. Yo creo que Fernando Mendoza demostró desde el college que es un buen prospecto y puede hacer las cosas bien en la NFL. Aunado a la llegada de Fernando Mendoza, ¿qué pasa con los Raiders? Los Raiders también corren a Pete Carroll y traen a Clint Kubiak. ¿Quién es Clint Kubiak? Clint Kubiak era el coordinador ofensivo en los Seattle Seahawks la temporada pasada y pues es evidente que Kubiak era pues la mente de que hacía funcionar a los jugadores en Seattle. No estoy diciendo que sean malos, pero adaptó una ofensa, por ejemplo, para Sam Darnold, para Jackson Smith en Jigba, Kenneth Walker, que todos pudieran funcionar. Y yo creo que la llegada de Clint Kubiak es muy buena. Yo creo que es emocionante para la afición de los Raiders. Es uno de estos coaches que no son veteranos. Me refiero a 50, 60 años, o sea, es una persona joven. Es su primera vez como head coach, pero yo creo que tiene los argumentos para estar como ahora un head coach en un equipo que es los Raiders, que es mucha afición, que tiene mucha historia, mucha cultura. Yo creo que el cambio empieza muy bien desde traer un head coach que sea con mente ofensiva. ¿Por qué? Porque cuando tienes un head coach que es orientado a la ofensiva, te ayuda a desarrollar a tu coreback. Entonces, muchas veces fuera del talento, de las habilidades que tengan los corebacks, importa mucho cómo los rodeas. Los tienes que rodear de buenos coaches y sobre todo a veces coaches que sepan desarrollar corebacks. Entonces, yo creo que Clint Kubiak va a ser o tiene pinta de que hará bien las cosas en los Raiders junto con Fernando Mendoza. Y no solo es Fernando Mendoza, no hay que olvidar que los Raiders también tienen a Ashton Jeanty, que la temporada pasada fue el pick número 5 en el draft, es un corredor, que la temporada pasada pues obviamente no brilló tanto tal vez como la gente esperaba, pero yo creo que también es entendible porque pues los Raiders pues, estaban en un desastre con su coreback, con sus jugadores ofensivos que prácticamente solo eran él y el ala cerrada, que ahorita hablaremos de Brock Bowers. Pero yo creo que Ashton Jeanty va a retomar su camino, va a hacer lo que se esperaba. Yo creo que también Clint Kubiak es conocedor del talento que hay en su equipo, tanto a la ofensa como a la defensa, y sabe que tiene piezas que puede explotar. Aparte de Ashton Jeanty, los Raiders tienen a Brock Bowers, y Brock Bowers para mí es uno de los alas cerradas que son el futuro de la NFL. El futuro y yo creo que ya son el presente, porque Brock Bowers, te pones a analizar sus números y él junto con Trey McBride, yo creo que son los dos mejores alas cerradas de la liga, y será muy bueno también que por fin
tengan continuidad estos jugadores como Brock Bowers, que ha estado cambiando de quarterbacks, no tiene continuidad. Y pues esto también afecta en su juego, aunque sus números han sido sólidos, tirándole a muy buenos. Yo creo que también cuando tienes una continuidad en la posición de quarterback, beneficias a toda tu ofensa. Entrando un poquito más a las adiciones que han hecho los Raiders, yo creo que la más notable y la más sobresaliente es la de Tyler Linderbaum. Tyler Linderbaum es un centro proveniente de los Ravens y cuando quedó agente libre, que los Ravens no lo pudieron retener, pues instantáneamente se hizo como el jugador más atractivo a tener en la agencia libre y pues los Raiders lo traen tal vez un poco sobrepagado porque le dan 27 millones de dólares por temporada. Esto quiere decir que es el centro mejor pagado en la historia de la NFL. Y para que tengamos un poquito de noción de qué tanto lo sobrepagaron o tal vez, no sé si decir sobrepagaron, pero cuando eres un equipo como los Raiders que tal vez todavía no estás totalmente consolidado, de alguna manera tienes que hacer atractivo tu proyecto y pues a veces eso es con dinero. Creed Humphrey, antes del nuevo contrato de Tyler Linderbaum, era el centro mejor pagado en la NFL y él cobraba 18 millones por temporada. Ahora Linderbaum, perdón, cobra 27 millones por temporada. Entonces, el salto que dio el pago de uno a otro es demasiado. Los Raiders definitivamente acaban de modificar el mercado de centros por el resto del NFL. Y pues es curioso que ahora tal vez un centro que muchas veces no se valora tanto la posición, ahora pueda cobrar más que un corredor, que un receptor. Entonces, a mí me parece pues bien, de alguna manera tienes que traer jugadores, tal vez y un poquito sobrepagado, pero pues es lo que tenían que hacer los Raiders, tenían que atraer jugadores para ya empezar a competir. Yendo un poco al lado defensivo, traes a dos piezas que a mí me parecen muy bien, un movimiento muy acertado, y traes a Quay Walker y a Nakobe Dean. Estos dos son linebackers centrales. Quay Walker proviene de Green Bay y Nakobe Dean proviene de Filadelfia. Nakobe Dean es un poco raro su paso en Filadelfia porque obviamente Filadelfia lo draftea y como que nunca terminó de despuntar. De repente tal vez lo alineaban de ala defensiva o de repente de linebacker central. Y yo creo que aquí en los Raiders va a ser una muy buena dupla con Quay Walker. Yo creo que aparte son dos jugadores que se conocen a la perfección porque estuvieron juntos en el college. Entonces yo creo que lo que pueden hacer en la defensa de los Raiders es muy bueno. Y los Raiders empiezan a afianzar sus posiciones poco a poco y al mismo tiempo es con gente joven. No va a ser una defensa vieja ni un equipo viejo porque casi todas las contrataciones o todas las contrataciones que han traído son jugadores jóvenes. Entonces yo creo que estos dos van a dar una solidez muy buena a la defensa, contra la carrera, tal vez también contra el pase. Y a mí me parece muy bien lo de los Raiders. Siguiendo en la defensa, retienen al corner Eric Strokes. Él no viene de ningún otro equipo, estaba en los Raiders, se le venció contrato y lo extienden contrato. Eric Strokes es un corner que no tiene mucho foco, pero para mí era el mejor jugador del perímetro de los Raiders. Y si lo hubieran dejado ir, sí hubiera sido una baja sensible. Entonces está muy bien que lo hayan retenido, le pagaron lo que le tuvieron que pagar y también le das continuidad a los jugadores que ya estaban en tu defensa. Entonces me parece muy bien que también no solo se enfoquen en traer jugadores, sino que retengan a los jugadores que ya estaban en el equipo y que merecen ser extendidos. Entonces me parece muy bien lo de Eric Strokes. Esperemos que siga teniendo su nivel que ha tenido. Y siguiendo con el perímetro, los Raiders hacen un trade con los Bills para traer al cornerback Taron Johnson. ¿Quién es Taron Johnson? Taron Johnson es otro corner que no tiene mucho reflector, que no tiene mucho foco. Y pues no es un jugador elite, pero para mí es un corner muy bueno. Taron Johnson es un corner que juega en el slot, o sea, no es un corner que juegue por fuera, él juega por dentro. Y la verdad es que en todas sus temporadas con los Bills dio números muy sólidos. Desde que hizo su combine en el draft, se vio que era un jugador muy sólido, que podía tener muy buenos momentos en la NFL. Y yo creo que los Raiders pagan poco, creo que pagaron una sexta o séptima por Taron Johnson. Entonces este trade es muy bueno. Yo creo que también los Raiders se dan cuenta que puedes tener jugadores que den un rendimiento muy bueno a bajo costo. Y es lo que hacen aquí con Taron Johnson. Siguiendo con la defensa, también traen a Quiddy Pay. ¿Quién es Quiddy Pay?
Quiripay es un ala defensiva que estuvo en Indianápolis, ahí fue donde lo draftearon, y es un ala defensiva que cuando llegó a la NFL se esperaba que su techo fuera muy alto, que fuera como el próximo ala defensiva grande en Indianápolis. No fue malo, pero el problema es que nunca terminó tal vez de dar lo esperado, o tal vez la gente esperaba más de lo que él puede dar, pero yo creo que es una cuestión, a veces es de sistema. Si el jugador no se adapta al esquema defensivo que maneja el coordinador, pues no va a dar frutos. A mí me parece una buena contratación lo de Quiripay. Finalmente, este movimiento se hizo antes de que pasara lo que pasó con Max Crosby, que ahorita entraremos a detalle con eso. Pero Quiripay yo creo que es un jugador sólido, te va a dar mucha profundidad a la defensiva y también no vas a hacer que Max Crosby sea el único foco para la línea ofensiva, sino que ahora vas a tener dos jugadores que vas a tener que cuidar. Y a mí me parece muy bien que hayan traído a Quiripay, igual no es muy costoso, entonces puedes tener mucho rendimiento y bajo costo. Entrando un poquito a lo más relevante que ha pasado con los Raiders, es lo de Max Crosby. ¿Qué pasó con Max Crosby? Los Raiders estaban buscando un trade para Max Crosby. Yo creo que por mutuo acuerdo, si así lo queremos ver, yo creo que Max Crosby se dio cuenta que a los Raiders les faltaba un poco de tiempo para ser serios contendientes al Super Bowl, entre que no tenían quarterback, no terminaban de armar una buena defensa. Pide un trade Max Crosby, los Raiders se lo conceden y terminan haciendo un acuerdo con los Ravens. Entonces, los Ravens iban a dar dos primeras rondas de draft, una de este año y la del 2027 por Max Crosby. Entonces, se cerró el trade, Max Crosby viajó a Baltimore y ya estando en Baltimore, Max Crosby hace sus pruebas físicas y de repente sale un comunicado por parte de los Raiders diciendo que los Ravens se echaron para atrás en el trade y ya no se va a llevar a cabo. Entonces, esto fue una noticia muy choqueante en el mundo del NFL porque en lo personal a mí nunca me había tocado ver que un trade de esa magnitud se haya ido para abajo en cuestión de 2, 3 días. Y después salieron versiones a relatar que el verdadero motivo por el cual se cayó es que se supone que Max Crosby no pasó sus pruebas físicas. Hay que recordar que Max Crosby en la temporada pasada, me parece que el último mes o los últimos 2 meses, él ya no jugó porque se operó la rodilla, tuvo un problema en la rodilla y entonces no pudo terminar la temporada. Aquí lo curioso es que obviamente cuando tú vas a hacer un trade por un jugador como los Ravens, pues analizas cómo fue su situación. Entonces yo dudo que los Ravens no conocieran cuál era el estado de Max Crosby. Evidentemente, si quieres que te rinda al 100%, no lo va a hacer porque va saliendo de una operación. Entonces yo creo que aquí es un poco raro porque después de que se cae el trade, los Ravens van y firman a Trey Hendrickson, que era el ala defensiva que también era muy cotizado por parte de los Bengals. Lo firman por 4 años y como 30 millones por temporada. Entonces a mí me parece raro que los Ravens se hayan echado para atrás y hayan dicho que no pasó las pruebas físicas cuando tal vez era obvio que no iba a pasar las pruebas físicas. Pero finalmente Max Crosby termina regresando a los Raiders. No sé si los Raiders quieran volver a buscar un trade. Por ahí se decía que los Cowboys eran otro equipo muy interesado en Max Crosby. Finalmente los Raiders habían elegido a los Ravens. Pero yo creo que Max Crosby regresa. Un problema que va a haber, y eso es muy cierto, es ahora cómo va a manejar el dinero Raiders. Cuando Raiders empezó a hacer todas estas contrataciones que acabo de mencionarles, gastaron alrededor de 300 millones de dólares. Y el contrato de Max Crosby es de 41 millones por año. Entonces, otra razón por la que habían traído a Max Crosby era por el dinero que implicaba tener a Max Crosby en la nómina. Ahora regresa Crosby y bueno, este equipo termina de ser aún más emocionante, sobre todo porque tienes a tu jugador que los últimos años ha sido tu jugador franquicia, por así llamarlo, el jugador que llama la atención de los Raiders. Y pues veremos qué pasa con los Raiders, si lo retienen, si lo dejan ir en cambio, si esta temporada se queda y la siguiente se va. Lo que he llegado a ver es que todo apunta a que Crosby se quede. Evidentemente Crosby ya ve que hay un proyecto más en serio. No son contendientes todavía, pero yo creo que están a un par de movimientos, un par de temporadas y pueden volver a ser contendientes. Entonces,
Ese es el análisis por parte de los Raiders, mi opinión, lo que yo creo que puede pasar. Y el siguiente equipo que yo tengo son los Steelers. ¿Por qué tengo a los Steelers? Para empezar, los Steelers tienen por primera vez en la historia de la franquicia 12 selecciones en el draft. Entonces, al tener 12 selecciones de draft significa que puedes tener muchos jugadores que puedan ser de impacto rápido en el equipo. Evidentemente, con los movimientos que han hecho, se hace aún más atractivo y sobre todo también por los movimientos que han hecho en la directiva o en el staff de coacheo. Tu nuevo head coach es Mike McCarthy y a mucha gente no le parece este movimiento. A mí no es que me encante, pero tampoco me disgusta. ¿Por qué no me encanta? Cuando, cuando Mike Tomlin decidió pues dejar a los Steelers, bueno, dejar el trabajo de head coach en los Steelers, yo me imaginé que los Steelers tal vez harían lo que hicieron los Rams, o lo que hizo Vikings, o lo que hicieron los Bears, de tal vez ir por un coach que sea joven, que sea de estas nuevas mentes ofensivas, que juegan en cuarto down, que hacen muchos movimientos antes del snap, que de repente sacan jugadas fantasía. Entonces, por ahí empezó un poquito mi emoción en pensar que tal vez podía llegar alguien de ese estilo. Termina trayendo a Mike McCarthy, que es un head coach con orientación ofensiva, cuando tus últimos coaches como Noll, como Tomlin y como Cowher eran orientación defensiva. Es muy cierto que los Steelers en las últimas temporadas en playoffs no han hecho lo suficiente para calificar. Inclusive la temporada que acaba de concluir solo metes 3 puntos en el juego que te eliminan en playoffs. Entonces, metiendo 3 puntos en un juego de playoffs, nunca lo vas a ganar. Y es cierto que los Steelers tal vez ya ocupaban este cambio de aires, cambio de orientación, un cambio de cultura, si así se puede llamar. Y traes a Mike McCarthy, que sus últimas temporadas tal vez no han sido las mejores, pero analizando las ofensas de Mike McCarthy, cuando estuvo, por ejemplo, en Dallas, hizo trabajo muy bueno de la mano de Dak Prescott. ¿Por qué también creo que es bueno lo de Mike McCarthy? Como lo mencionaba hace un rato, cuando tú vas a tener un coreback nuevo, ocupas crearle un entorno que le ayude a desarrollarse. Y Mike McCarthy es muy bueno desarrollando corebacks. Entonces aquí se abren dos posibilidades, o tal vez tres. El regreso de Aaron Rodgers, que yo creo que es lo que va a pasar esta temporada. Finalmente McCarthy ganó un Super Bowl con Aaron Rodgers en Green Bay. Entonces Rodgers lo conoce, McCarthy lo conoce. Entonces puede ser atractivo para ambos. Tal vez yo creo que es la última temporada de Rodgers y la puede hacer de la mano de Mike McCarthy. La segunda opción es que sea Will Howard el que desarrollen a futuro, que tal vez se quede Rodgers otro año más y a partir de la siguiente temporada ya entre Will Howard, algo parecido como lo que pasó con Jordan Love en Green Bay. O la tercera, que es la menos probable, que los Steelers quieran ir por otro quarterback vía draft. Recordemos que la última vez que los Steelers hicieron un movimiento agresivo en el draft por un quarterback fue por Kenny Pickett y no salió bien. Kenny Pickett duró 2, 3 temporadas en el equipo y se fue. Entonces desperdiciaste esa primera ronda. Pero lo que me emociona es que los Steelers entienden que hay que hacer un cambio estructural. Traes a McCarthy. Y me parece que McCarthy puede hacer muy bien las cosas en la ofensiva. Yo creo que también han traído piezas nuevas los Steelers que van a hacer aún más atractivo este proyecto. A la defensiva traes a Patrick Graham, que era el coordinador defensivo de los Raiders, y su defensa terminó siendo la número 14 en la liga. Entonces, ¿por qué también me emociona Patrick Graham? Termina la defensa de los Raiders en número 14, básicamente sin jugadores relevantes fuera de Max Crosby. Y en esta defensa que tienes a TJ Watt, Alex Highsmith, Jalen Ramsey, Joey Porter, o sea, tienes muchos elementos para hacer una defensa muchísimo más competitiva, o incluso que ya se torne en esta defensa que llevamos tiempo esperando ver que sea top en la NFL. Hablando un poquito de los movimientos que han hecho en agencia libre, mi favorito ha sido el cambio que hicieron por Michael Pittman Jr. Michael Pittman Jr. es un receptor que siempre ha sido muy consistente en los Colts. Siempre ha tenido temporadas muy decentes, números muy sólidos. Y aquí hay que analizar por qué es emocionante. Lo que hizo Michael Pittman es básicamente una hazaña porque nunca ha tenido un coreback o nunca ha tenido continuidad con un coreback.
Siempre tuvo Anthony Richardson, Jacoby Brissett, o sea, nunca tuvo un quarterback elite. Y ni siquiera es que haya tenido un quarterback elite, nunca tuvo un quarterback consecutivo con el que pudiera desarrollar química. Y pues también los Colts, mucho tiempo hasta la temporada anterior, pues habían sido un equipo mediano tirándole a malo. Entonces, me parece que por fin los Steelers entienden que hay que traer ayuda para DK Metcalf y para el quarterback que sea quien vaya a ser, ocupa más armas para poder desenvolver un mejor juego. Otro cambio, bueno, este es una firma que hacen y traen a Jamel Dean. Jamel Dean es un corner proveniente de Tampa Bay, que es campeón de Super Bowl con Tampa Bay. Llega ya con 29 años y me parece una muy buena contratación. Podrá ser criticable porque llega con 29 años y tal vez ya la edad en la NFL para los corners, o sea, cada vez es menor. O sea, un corner ya a los 30, 32 años tal vez ya no está en su mejor momento. Pero Jamel Dean llega a tener la mejor temporada de su carrera. Entonces llega con 29 años, lo firman por 3 años y me parece muy bien que por fin vas a emparejar a Joey Porter Jr. con otro corner que también sea de un nivel bastante decente o muy buen nivel. Hablando también un poco del perímetro, los Steelers renuevan a Sante Samuel Jr. Este corner llegó la temporada pasada, a mitad de temporada. Tuvo sus momentos, pero nunca se le dio la continuidad que a mí me hubiera gustado verle. Ahora yo creo que lo renuevan y lo van a dejar jugando en el slot, o tal vez es ahí Jalen Ramsey. También los Steelers tienen bastantes piezas para organizar el perímetro, porque también firman a Darnell Savage. Darnell Savage es un safety veterano y yo creo que él básicamente lo firman para traer profundidad en el equipo. La firma que sí me emociona y es muy interesante es Jaquan Brisker. Jaquan Brisker es un safety proveniente de los Chicago Bears. Y Jaquan Brisker me emociona porque es un safety que tal vez en la NFL de hoy ya no se ve mucho. Porque con las nuevas reglas que ha traído la NFL de este, rudeza innecesaria o golpes tardíos o golpe casco a casco, los jugadores yo sí siento que han bajado un poco la intensidad. Y Jaquan Brisker no, o sea, Jaquan Brisker es uno de estos safeties que le mandan disparar al quarterback y lo taclea, no tiene miedo a golpear. Entonces me gusta que llegue este jugador porque finalmente esa es la identidad que ha tenido los Steelers o que ha caracterizado a las defensas de los Steelers. Jugadores agresivos, que no les dé miedo golpear, que lleguen con todo. Entonces me emociona mucho lo de Jaquan Brisker. Y por parte de la defensa también traen a Sebastian Joseph Day. Él es un liniero defensivo que llega de Tennessee. Sus mejores años ya pasaron, pero a mí me parece una muy buena contratación porque finalmente ocupas tener profundidad, ocupas tener rotación y me parece perfecto que hayan hecho ese movimiento. Y el último movimiento relevante que han hecho los Steelers es traer a Rico Dowdle. Rico Dowdle es un corredor igual que no tiene muchos reflectores, es un corredor que pasa un poco desapercibido. La temporada pasada estuvo en Carolina, hizo la dupla con Choba Hobart, y cuando Choba Hobart estuvo lesionado como 2, 3 semanas, Rico Dowdle arrasó. Tuvo más de un juego con 200 yardas terrestres. Entonces ahora llega Rico Dowdle y lo vas a emparejar con Jalen Warren, que es otro corredor muy bueno, muy sólido. Y yo creo que entre ellos dos van a hacer cosas muy positivas y muy emocionantes en la ofensa de los Steelers. También los Steelers corren a Arthur Smith, que era el coordinador ofensivo, que básicamente no rendía, no hacía rendir a la ofensa. Y traen a Angeliquio, que viene de los Vikings. Me emociona porque viene de compartir, ¿cómo llamarlo? Viene de compartir trabajo con Kevin O'Connell, que es una mente ofensiva brillante. Entonces yo creo que puede aportar mucho a los Steelers. Es por eso que para mí los Steelers son otro equipo que han hecho muy bien las cosas en la agencia libre. Y el último equipo que traigo son los Rams. Los Rams solo han hecho dos movimientos que han sido relevantes, pero para mí, con estos dos movimientos es más que suficiente para ponerlos como claros ganadores en la agencia libre. ¿Por qué pongo a los Rams? Su equipo ya es perfecto. Bueno, no perfecto, pero yo creo que es el equipo más equilibrado, con más talento que hay en la NFL, por encima tal vez del de Seattle, empezando por el quarterback. Matthew Stafford, que viene de ganar el MVP de la liga. Y en cuanto terminó la temporada pasada, empezaron a seguir los rumores que si Matthew Stafford se retiraba, que si
ya no iba a regresar. Cuando le dan el premio del MVP, dice que regresa la siguiente temporada. Entonces yo creo que tienes una ofensa perfectamente equilibrada con un corredor que es probablemente top 10. Tienes tal vez la mejor dupla de receptores en la liga con Puka Nacua y Davante Adams. Una defensa que es verdaderamente muy buena. Tienes una línea defensiva con 4 frontales que son muy buenos, que los 4 podrían ser elite. Donde tal vez sí le faltaba un poquito de poderío es en el perímetro. Y aquí es donde empieza la genialidad de los Rams. Los Rams hacen un trade con Kansas City por Trent McDuffie. ¿Quién es Trent McDuffie? Trent McDuffie es un corner proveniente de Washington que fue drafteado por Kansas y siempre ha sido un corner fuera de serie. Igual hay corners que tienen más renombre que él, pero viendo los videos de este jugador en temporada es un fuera de serie. Entonces los Rams tradean por Trent McDuffie con Kansas y aquí me parece que ambos equipos ganan. Sabemos que Kansas tiene problemas económicos o tal vez no tienen la solidez o la fluidez para poderle darle este tipo de contratos a los jugadores que se les va a vencer contrato. Entonces, este año que venía era el último en contrato para Trent McDuffie. Entonces, hacen un trade. Rams le da la primera ronda global le da la ronda número 29, quinta y sexta ronda de 2026 y una tercera ronda de 2027. Entonces, los Rams volvieron a hacer este tipo de trades que les ha funcionado de maravilla. Esto mismo hicieron cuando cambiaron por Stafford y ganaron un Super Bowl. Y al mismo tiempo Kansas, que sabía que no iba a poder retener a McDuffie, lo dejas ir y a cambio de él ganas 4 rondas de draft, una primera y una tercera, que son las más sobresalientes. Entonces, me parece muy bien este movimiento. Después de hacer el trade, los Rams dan un nuevo contrato a Trent McDuffie por 4 años y 124 millones de dólares. Esto quiere decir que va a ganar 31 millones de dólares por temporada y es el corner mejor pagado en la historia de la NFL. Entonces, los Rams por fin tienen esta pieza que le faltaba al rompecabezas para terminar de armar un equipo plagado de talento y tal vez la zona donde más le flaqueaba al equipo el perímetro. Traes un fuera de serie y aparte de traer a Trent McDuffie, los Rams también traen a Jalen Watson. ¿Quién es Jalen Watson? Es otro corner que venía de Kansas. A él lo traen vía agencia libre, por él no hicieron un cambio. Le das un contrato de 3 años y a mí me parece muy bueno. No sé si sí le dé para ser titular porque los Rams también ya tenían corners muy interesantes, pero yo creo que el perímetro que acaban de armar es lo que les faltaba para volver a competir o para volver a ser serios contendientes para el Super Bowl. Para mí son los claros favoritos para llegar al Super Bowl y para ganarlo la siguiente temporada. Y bueno, estos son para mí los equipos que han sido más dominantes en la agencia libre. Por ahí también recientemente los Broncos hicieron un cambio con Miami por Jalen Waddle, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Y bueno, pasando un poquito a lo que ha pasado en el fútbol, pues tuvimos jornada de Champions League. Lo más relevante yo creo que es lo de el Barcelona, el Real Madrid. Un Barcelona que queda 7-2, que vuelve a poner un golpe sobre la mesa, que vuelve a hacer que los reflectores se vayan sobre ellos y que no se les dé como un equipo que tal vez no tiene ese poderío suficiente para competir en Champions. Es cierto que le ganan al Newcastle, pero yo creo que hacen un muy buen juego. Tienen una llave muy accesible para llegar, aunque sea a semifinales, que hay en un hipotético caso se verían contra el Arsenal. Pero yo creo que van muy bien. Tienen el equipo y el entrenador para hacer cosas muy interesantes. Pasando a otro partido, bueno, el PSG aplasta al Chelsea, el global termina 8-2 y un PSG que había pasado también un poco desapercibido, llegas contra un Chelsea que te ganó en el Mundial de Clubes y lo despedazas. Entonces yo creo que también el PSG es un serio candidato a la Champions. También el Arsenal que gana 3-1 global contra el Leverkusen, un Arsenal que ha ido un poquito a la baja. El fin de semana perdieron contra el Manchester City la Carabao o la FA Cup, me parece. Pero finalmente lo que importa en estas instancias es ganar. A veces no importan tanto las maneras,
importa ganar y el Arsenal lo hace de buena manera. Un equipo que ganó de manera aplastante es el Bayern, que queda 10-2 contra el Atalanta. Y pues del Bayern no hay mucho que decir, para mí ha sido el equipo más dominante en Europa toda la temporada y lo sigue demostrando. Y justo el equipo al que se va a enfrentar, el Real Madrid, que se enfrenta al Manchester City. El Real Madrid es el equipo que yo apoyo y es bueno ver cómo el Real Madrid está volviendo a ser un equipo que se le ve un poquito de identidad, de idea. Le mete 5 goles al City y solo recibe uno, entonces me parece muy bueno, muy positiva esta llave que acaba de concluir. Y pues lo que viene es lo interesante. Viene un Real Madrid contra Bayern, la ida es en España y la vuelta en Alemania. Yo creo que el Real Madrid tiene chances de pasar, tampoco lo veo como algo que sea 100% seguro porque el Bayern ha sido un equipo bastante duro, bastante difícil de ganarle. Me parece que es la llave más emocionante que hay y la más peleada. Por otro lado tenemos el Sporting contra el Arsenal. Yo creo que es una llave donde el Arsenal va a pasar. Tal vez no pase con la facilidad que la gente cree que lo hará, pero yo creo que va a pasar el Arsenal. Otra llave que tenemos es el PSG Liverpool, que aquí es difícil porque el Liverpool en la llave pasada perdió contra el Galatasaray, pero en casa remontó con un 4-0. Entonces, yo creo que al Liverpool no está en una buena temporada, pero sigue siendo el Liverpool, sigue siendo la Champions. Pero yo creo que la inercia y el momento anímico que trae el PSG es difícil que se les vaya contra el Liverpool. Por otro lado, tenemos también el Barcelona Atlético de Madrid. Y aquí yo creo que va a ser un juego muy interesante. Son dos equipos que se acaban de enfrentar en la Supercopa, me parece, y clasificó el Atlético de Madrid eliminando al Barcelona. En Champions cambia la cosa porque pues el Atlético de Madrid siempre tiende a ser este equipo que no es contendiente, pero siempre es como este equipo que de repente saca la sorpresa, que de repente mete una goleada, como acaba de ser contra el Tottenham. Pero yo creo que también va a pasar el Barcelona, pero finalmente es la Champions, no se puede dar nada por hecho y pues todos los equipos son peligrosos, siempre hay sorpresas y pues los favoritos a veces son los que terminan decepcionando. Yo creo que vienen jornadas muy buenas de Champions, viene lo mejor de la Champions. En futuros episodios seguiremos dándole continuidad, entrando un poco más a detalle conforme se vayan acercando las jornadas. Y bueno, este fue el segundo episodio de Desde la Yarda 50. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Un episodio donde se volvió a hablar de NFL, la temporada baja básicamente. También hablamos un poco de Champions, brevemente lo que fueron las llaves y lo que viene. Seguiremos hablando y analizando la Champions conforme se acerquen más las jornadas. Son partidos muy atractivos, con equipos bastante atractivos y que todos tienen algo en específico que los hace ser peligrosos entre sí. Y pues bueno, la NFL la seguiremos analizando, los equipos que puedan hacer movimientos y si no los llegan a hacer con lo que han hecho hasta ahora, cómo pinta su temporada, qué movimientos podrían hacer, cómo pinta su draft. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el siguiente.